Gobierno de la provincia del Neuquén. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Vamos a charlar en esta edición de Panorama sobre varios temas que tienen o que rondan sobre lo económico. Vamos a darnos unos minutos también para poder comentar respecto de lo que ha sido la más reciente de las exposiciones Oil and Gas, que se realizó aquí en Neuquén Capital con la presencia récord, diría, de empresas, de visitantes y de impacto en un escenario creciente de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Así que de ese tema vamos a estar charlando en un par de minutos nada más. En temas económicos, en términos económicos, la actualidad ha sido bastante dinámica y promete seguir siéndolo en las próximas semanas. Digo dinámica porque entre las cosas más candentes aparecen, por ejemplo, todavía solapadas por los temas que fueron surgiendo en las últimas horas, pero el conflicto docente que no amaina en las universidades nacionales, el paro de mañana de las organizaciones gremiales digamos, en oposición a la política económica del gobierno nacional, y un gobierno nacional que no da tregua y, por ejemplo, ha planteado en las últimas jornadas también un nuevo tópico sobre el cual giran las discusiones, que está relacionado con la denominada disolución de la FIP. En realidad no es tal, o no sería tan así, porque implica básicamente un cambio de denominación y tal vez una reformulación de las funciones y de la planta de recursos humanos que tiene, que cuenta, ahora ex AFIP y actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero de la Argentina, ARCA. Vamos a hablar de este tema y obviamente también del escenario económico con alguien que ocupa un rol dentro de la función pública en el Estado Municipal de Neuquén, pero que además por su rol de contador pareciera tener más un perfil docente que otras cosas porque es muy didáctico para explicar este tipo de cosas. Fernando Spolianski, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido, muchas gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Saludos para vos y para la audiencia. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no se disuelve la FIP, se transforma. Se transforma. ¿Eso qué implica? Y la pregunta viene tanto como en tu rol de funcionario, pero también como de contador, como de profesional de los números y de la administración que todos los días tiene que lidiar con este organismo. Bueno, efectivamente lo que hemos observado que hay una modificación, en principio en el nombre, y una reestructuración de lo que era la FIP hasta hace algunos días atrás, AFIP que fue creada en el año 96 y que era la superestructura por la que debajo de ella se encontraban y se siguen encontrando la DGI histórica, Dirección General de Impositiva, y la DGA, que es la Dirección General de Aduanas. Eso en términos operativos continúa exactamente igual. Lo que el gobierno nacional ha hecho es una modificación de esa superestructura que está por encima de las estructuras operativas, funcionales, que tiene que ver con justamente los niveles jerárquicos de lo que tenía la FIP y ahora la ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Esa superestructura ahora es una estructura más pequeña en cantidad de gente, en términos salariales, porque allí había, entre el administrador y los directores, había gente que percibía más de 32 millones de pesos mensuales, lo cual era significativamente mayor que en el resto de la Administración Nacional Pública. O, por ejemplo, un ministro de la Nación cobra 4 millones de pesos, un secretario de Estado 3 millones de pesos. Entonces había realmente una diferencia significativa entre los salarios de la ex AFIP con el resto de la Administración Nacional. Ahora, Y perdón la interrupción, Fernando, sí, pero por tu inserción también en la órbita del Estado, pero sobre todo por tu condición de profesional de la administración, ¿son reales esos números que acabas de mencionar? en términos salariales, sí, Agustín, eso efectivamente existía
y Bien, eran los salarios que percibían te cambio la pregunta. dentro de esa Sí. superestructura, ¿no? Y te cambio, Estamos hablando de pocos cargos. claro, y te cambio la pregunta. ¿Son verosímiles, digamos, tener, digo por la comparación que hacías recién con funcionarios, por ejemplo, del gabinete, ¿no? ¿Son verosímiles sueldos de ese nivel, De esa de ese magnitud. monto, de esa magnitud? Yo creo que no, Agustín. Creo que en la Argentina actual esa diferencia entre salarios de esas características, 32 millones, y un trabajador asalariado, conveniado, de cualquier convenio colectivo que tome, sea comercio gastronómico, UOCRA, madera, bancario, el que tomes, la diferencia es sustancial, ¿no? Estamos hablando de 20 veces a uno, ¿no? Entonces, fíjate cómo la pirámide salarial en la Argentina tiene estos desbarajustes significativos, ¿no? Me parece que tanto en los niveles superiores, que son estos salarios que hablábamos, como en los niveles inferiores, la diferencia es una asimetría absoluta y eso es lo que tiene que corregir Argentina, ¿no es cierto? No pueden, a mi criterio, existir salarios de 32 millones de pesos en la órbita del Estado y tampoco pueden existir salarios bajos entre 800 y 900 mil pesos como cobra un docente universitario, ¿no? Digamos, me parece que hay que corregir de ambos extremos de la pirámide salarial para tratar de llegar a determinados niveles salariales, remunerativos, que te permitan cubrir, bueno, básicamente las cuestiones, por supuesto, alimentarias y también cubrir la canasta básica total, que hoy ronda en el orden del $1.000.000 para una familia tipo por mes. Claro. Te digo porque, te preguntaba esto porque yo hoy hablaba en la radio hablaba con un jardinero a propósito de estas actividades o oficios que se practican de manera liberal, digamos. Y una pregunta indiscreta le hacíamos, ¿cuánto recauda por día? Y más o menos 100.000 pesos. O sea, haciendo 5, 6, 7 jardines por día. Vos decís, caramba, si eso lo multiplicas por 5 días en la semana, por 20 días al mes, y te está dando una cifra de 2 palos, 2 millones de pesos, Sí. o quizás un poco más. No quiere decir que todos los días sean iguales. Pero por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué tan verosímiles son estos números, ¿no? ¿Qué tan verosímiles, tan creíbles son este tipo de salarios? Sobre todo cuando hablas de responsabilidades de tamaña magnitud, ¿no? En la agencia de Bueno, recaudación. por supuesto que las responsabilidades y las funciones de un organismo de recaudación y control como lo es la AFIP requiere que los niveles remunerativos también sean acordes a esa responsabilidad, compromiso y funcionalidad que tienen, desde luego, ¿no es cierto? Tampoco podemos pretender que haya una equiparación de los niveles salariales de acuerdo a las distintas responsabilidades y compromisos que tiene cada una de las personas, ¿no? Incluso dentro del propio Estado, ni siquiera hablo del sector privado. Pero indudablemente que tiene que ser gente que esté bien remunerada por el organismo en el que se encuentra, porque son obviamente agentes de fiscalización y control de cuestiones de recaudación tributaria, ni más ni menos, es decir, tienen que hacer cumplir la legislación impositiva y tributaria del país, y eso no es menor, pero bueno, en esas superestructuras, con esos niveles salariales, quizá aparezca como excesivo e innecesario en los momentos actuales de nuestro país, ¿no es cierto? Donde hay esta disparidad, como te decía, tan grande entre los niveles medios salariales y los que percibía este sector jerárquico de la firma. Acá lo que tenés es una gran disparidad entonces, y comparto contigo el diagnóstico en el tema ingresos. En sectores asalariados tenés, dentro del mismo Estado tenés esa profunda diferencia. Uh-huh. También tenés una profunda diferencia en términos comparativos con los precios de productos y servicios en nuestro país y países vecinos. Esto explica las migraciones de fin de semana, por ejemplo, a Chile para hacer tour de compras. Así es. ¿A qué? ¿Esto es carga impositiva nada más, Fernando? En gran medida sí. El 50% de los precios de la economía argentina, tanto de bienes como de servicios, responde a cuestiones impositivas de los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Eso es una carga fiscal enorme en la composición de un precio. Y después, por supuesto, tenés algunas otras cuestiones que tienen que ver con la oferta. La oferta está concentrada en la Argentina, en muchos sectores
de la economía, en el alimentario, por ejemplo, en el energético, en la vestimenta, en muchas industrias que está la oferta muy concentrada en pocas manos y eso genera un efecto en el precio como si se tratara de mercados oligopólicos, es decir, poquitas empresas que forman el precio y en algunos casos hasta monopólico, es decir, una sola empresa que presta el servicio o tiene determinado sector de la economía. Entonces yo creo que eso, sumado a las cuestiones cambiarias, han hecho que Argentina se vuelva carísima en términos de dólares. Entonces, un dólar retrasado, como tenemos en la Argentina, oficial de 1.000 pesos, y el contado con liqui, el MEP y el Blue cercano a los 1.200 pesos, y una inflación que sigue corriendo al 3% mensual y en términos interanuales el 240%, eso ha hecho que los precios relativos contra otro país, en términos comparativos, Argentina se ha vuelto muy cara. Por eso es que se producen estas migraciones de fines de semana o viajes rápidos, justamente para comprar determinados bienes, ¿no? Que aquí en la Argentina se han vuelto casi inaccesibles para los niveles de ingresos que tenemos en nuestro país. Y ahora, pensando en que la carga tributaria podría bajar si hay una decisión política y que eso va a depender fuertemente de los estados, nacional, provincial también, y municipal, claro está, ¿cuál es la visión que se tiene, y aquí ya te pregunto como funcionario a cargo del área de ingresos de la Municipalidad de Neuquén, respecto de bajar a temperar el impacto de la carga fiscal municipal en los contribuyentes capitalinos? Nosotros creemos que es central eso, Agustín. Digo, la disminución de la presión tributaria en todos los niveles del Estado, ¿no es cierto? Lo que también es cierto que se ha dado desde la asunción de Javier Milei en la presidencia es que los estados provinciales y municipales han tenido que reemplazar o suplantar fuentes de financiamiento que antes tenían origen del Estado Nacional. Por ejemplo, la obra pública, por ejemplo, los fondos para el transporte, por ejemplo, los fondos para regularización de asentamientos o loteos dentro de las ciudades. Entonces, todo ese reemplazo de aportes de carácter nacional, de origen nacional, que ya no se producen hacia las provincias y tampoco hacia los municipios, sea estos a través de coparticipación o de fondos directos que se asignaban a las provincias y a su vez las provincias a los municipios, ha obligado a los estados provinciales y municipales a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Entonces, en ese sentido, en esa búsqueda del reemplazo de esos ingresos que dejaron, que mermaron de origen nacional, muchos estados hemos tenido que aumentar la presión tributaria, incluso la imposición de nuevos impuestos y de nuevas tasas y contribuciones para justamente mantener los niveles de servicio y de obra pública e infraestructura que, por ejemplo, la ciudad de Neuquén necesita. Ahora bien, ese primer impacto requiere la revisión permanente de la situación, ¿no es cierto? Porque tampoco podés afectar el desarrollo económico de la ciudad, el crecimiento económico de la ciudad, lo tenés que acompañar desde el Estado del sector privado, no lo podés asfixiar, ahogar. Y en este sentido, la instrucción del intendente Mariano Gaido para el próximo año, 2025, nosotros estamos presentando ahora tarifaria y presupuesto en los próximos días, obliga entonces a hacer una revisión de la presión tributaria y estamos replanteando puntualmente lo que tiene que ver con el comercio y la industria, una reducción en términos de incidencia respecto de los ingresos declarados por cada uno de los agentes económicos. Es decir, tratar de bajar la incidencia al orden del 1,2%, que es lo que históricamente se mantuvo en el derecho por seguridad, higiene e inspección, que es la licencia comercial, como la conocemos habitualmente, tratar de bajar esa presión tributaria de modo de acompañar al sector privado. Y bajarían entre el 1 y el 1,5. ¿Hoy cuánto está esa carga fiscal, Fernando? Nosotros tuvimos una reformulación este año, en el mes de marzo, justamente a partir de la merma de los fondos nacionales, que esa tasa se había elevado al 3,5%, sumando la licencia comercial, el plan habitacional y forestal y los residuos urbanos voluminosos que están contenidos dentro de lo que habitualmente se llama licencia comercial. Es decir,
bajaríamos a 1/3 en términos de incidencia lo que actualmente tenemos. Y con respecto a la decisión del Gobierno Nacional de restringir o de acotar el cobro de tasas en servicios públicos, ¿cuál va a ser la actitud del municipio en ese terreno, teniendo en cuenta que te cobran la tarifa de CALF, por ejemplo, algunas cargas como por ejemplo la del complejo ambiental? Bueno, en principio la decisión es darle continuidad a esa metodología. Hay 18 municipios de la provincia de Buenos Aires que ya tienen un fallo judicial en su favor respecto de la potestad y la autonomía municipal de establecer, en este caso, tasas o contribuciones dentro de la factura de servicios, en el caso puntual de Neuquén, de la factura de CALF. Los municipios efectivamente tienen autonomía. El municipio de Neuquén tiene un contrato de concesión con la Cooperativa de Energía Eléctrica, tiene una ordenanza que estipula cuáles son los derechos y las obligaciones, y tiene un contrato que también establece los derechos y las obligaciones. Y dentro de esas facultades está la de cobrar o percibir por cuenta y orden del municipio determinadas tasas y contribuciones. Así que en principio vamos a darle continuidad, entendiendo que una resolución de la Secretaría de Comercio, Industria y Nación no puede avanzar sobre la autonomía municipal. Fernando, teniendo en cuenta que sobre digamos, tu responsabilidad está el ingreso, me imagino, y considerando que el complejo ambiental todavía, o sea, hay un complejo ambiental que está desarrollado, pero esta tasa correspondería a un nuevo emprendimiento de en esa materia. Así es. ¿Esto qué va? ¿A un fondo fiduciario o entra a rentas generales y después se resuelve a ver qué se hace con esa plata que entra a las arcas municipales, Fernando? No, la ordenanza municipal estableció la creación de un fondo específico en una cuenta específica, donde uno destina esos fondos hasta tanto se termine el proyecto que está haciendo la Universidad Nacional del Comahue respecto de la ubicación. Ya está, respecto de cómo va a ser ese complejo ambiental, qué características tiene que tener, y finalmente llegar al proceso licitatorio para la construcción del mismo. Y Así que es un fondo sin, específico en sí, una cuenta especial del municipio. sin ánimo de ponerte ningún brete, pero ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿Un fondo de qué magnitud está en este momento? Por ejemplo, si recordases, no sé, ¿cuánto hay ahora en ese fondo? Mirá, se están recaudando aproximadamente unos 300 millones de pesos mensuales, así que debe tener, considerando que fue este año, debe estar en el orden de los 3.000 millones de pesos. Caramba. Entiendo que es una cifra interesante, aunque para el presupuesto de la municipalidad, cuando uno ve tanto cero, dice, es interesante, pero bueno, no dejan de ser, ¿cuánto? $3 millones. Claro, hay que ver, Agustín, cuando finalice el trabajo de la Universidad del Comahue, el cual ya fue debidamente contratado en su momento. Bueno, una vez que estén las pautas, las características y el plan maestro, bueno, a partir de allí la licitación y efectivamente los oferentes cuánto requieren para la construcción de ese complejo ambiental. Recordemos que es un complejo ambiental que recibe residuos de otras ciudades, no solo Neuquén, ¿no? Caso Centenario, Vista Alegre, Plotier, toda la basura de la confluencia viene hacia la ciudad de Neuquén en la actualidad, y es un complejo ambiental que tiene 2 o 3 años por delante y nada más de vida útil. Así que hay que pensar en dónde va a colocar la ciudad de Neuquén su basura, y tiene que tener características, por supuesto, ambientales adecuadas a las tecnologías nuevas y, por supuesto, de cuidado del ambiente. Me dejás pensando con esto que me acabas de mencionar, tal como lo mencionás, porque pienso, este es un complejo ambiental de Neuquén, pero que va a atender no solamente las necesidades de los neuquinos, sino también de los residentes de otras localidades vecinas. Ahora, lo pagan los neuquinos, los capitalinos. Claro, las ciudades vecinas en la actualidad hacen uso del complejo ambiental Neuquén y pagan un canon, pagan una tasa ambiental cada vez que ingresan sus residuos. Es decir, el municipio también percibe de parte de otros municipios la utilización del complejo ambiental. Así que digamos que todo eso va a conformar el fondo que finalmente va a servir para financiar el nuevo complejo ambiental. Desde luego que cada ciudad después, Agustín, cada municipio elegirá si sigue utilizando el complejo ambiental Neuquén o decide la construcción de su propio complejo ambiental, ¿no?
No te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí te quiero hacer una consulta porque se habló de esto como un hecho sin antecedentes, sin precedentes, digamos, en la historia política reciente, más o menos reciente de la provincia de Neuquén, que es el acordar la escala salarial para el año próximo con los estatales provinciales. En el plano municipal, ¿eso por dónde marcha? Nosotros tenemos un acuerdo firmado en marzo de este año con el gremio Citramuni en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno que conduce el doctor Hurtado, que tiene carácter anual, que finaliza en marzo de 2025 y la mesa salarial y por supuesto la mesa paritaria y de otras discusiones que tienen que ver con las condiciones laborales y algunas otras cuestiones respecto de los trabajadores municipales sigue abierta, el diálogo es permanente y seguramente acordaremos antes de marzo del 25 darle continuidad a la pauta de recomposición salarial para todo el año próximo. Seguramente buscaremos otro acuerdo en términos anuales para darle previsibilidad no solo a los trabajadores, sino también al Tesoro Municipal. Es un dolor de cabeza, te mentí, porque dije la última pregunta y me quedó algo más, perdón, Fernando. Pero, ¿se ve como un dolor de cabeza o no esto de actualizar las erogaciones de la masa salarial por IPC, Fernando, teniendo en cuenta, qué sé yo, el escenario actual en el que se encuentra la Argentina, con una inflación a la baja y probablemente surjan en el escenario, en el horizonte más o menos cercano, quizás otro tipo de criterios para actualizar salarios? ¿O esto va a marchar por ese camino nada más, Fernando? Bueno, es posible que en la medida que las condiciones macroeconómicas se modifiquen y la inflación tienda a valores razonables, se vuelva a los esquemas anteriores. Recordarás, años atrás, las discusiones salariales se producían una vez al año, ¿no es cierto? El IPC en forma trimestral o bimestral, como ocurrió en algunas épocas, responde a, por supuesto, las condiciones macroeconómicas de inflación que tiene la Argentina todavía, que perciben, todavía siguen existiendo, ¿no? Que persisten, perdón. Entonces, en este sentido, bueno, hubo que buscar mecanismos de actualización, de recomposición que intenten no perder la carrera contra la inflación y no perder poder adquisitivo. Por eso surgieron estos acuerdos. Coincido con vos que en la medida que la macro se vaya ordenando y Argentina ojalá que vuelva a los niveles razonables de inflación como tiene un país vecino, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, que es de 3-4% al año, nosotros tenemos eso por mes, seguramente buscaremos mecanismos alternativos para la recomposición salarial. Fernando, como siempre, un gusto charlar contigo. Te agradezco mucho la gentileza. Gracias, Agustín, igualmente. Bueno, Fernando Spoliansky con nosotros es el titular de Ingresos Públicos de la ciudad de Neuquén, de la Municipalidad de Neuquén. Hablamos de varios temas. Me parece que es interesante esto que mencionó en un tramo al promediar la entrevista respecto de la modificación que se hará próximamente en la ordenanza tarifaria al punto tal de bajar la incidencia que tiene el porcentaje de la tasa de comercio en la capital neuquina casi en un 50%, es decir, bajarla a la mitad prácticamente, de un 3-3,5%, bajarla a un 1,5%. Esto, sin duda, genera digamos, otro clima en el ámbito comercial y empresarial de la capital neuquina. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a hablar con Daniel González. Daniel González es el presidente de ACIPAM, es la Cámara de Comercio de Neuquén. Y vamos a hablar sobre la trascendencia de esta última realización, de la más reciente realización de la exposición Oil and Gas.